Muy buenos días, bienvenidos a este taller de Pentecostés desde casa. Hoy le estaremos hablando sobre los 7 dones y las obras de misericordia. En ellos vamos a ver cómo actúan en nosotros y cómo nosotros podemos utilizarlos para servir a los demás. Bueno, pues vamos a comenzar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios nos envía sus dones? ¿Para qué Dios quiere que nosotros tengamos sus dones? Sabemos que Dios es todo amor. Y Él quiere que nosotros seamos santos. Él quiere que nuestro corazón sea dócil al Espíritu Santo. Nos regala sus dones para que nosotros seamos felices. Porque lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida es que seamos sumamente felices. Bueno, pues todo el mundo con su Biblia en mano porque vamos a buscar Isaías 11, versículos 2 al 4. Escuchemos. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles, y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Palabra de Dios. En esta lectura, Isaías no tan solo nos brinda cuáles son los 7 dones, sino que también nos dice que el Espíritu del Señor juzgará con justicia a los débiles. También nos dice que con el soplo de sus labios hará morir al malvado. El Espíritu del Señor lo que quiere en tu vida es quitar toda maldad, acabar con todo aquello que te ata, con todo aquello que no le agrada al Señor. Bueno, pues vamos a repasar un poquito cuáles son los 7 dones. ¿Tú te acuerdas de ellos? Pues vamos entonces a comenzar. Sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, entendimiento, piedad y temor de Dios. Bueno, ya que repasamos un poquito, le dimos un refresh a nuestra memoria de cuáles son los 7 dones, ahora vamos entonces a profundizar un poquito más en ellos. Y como les había dicho que eran herramientas que el Señor nos regala a nosotros, pues vamos a ver cómo utilizamos estas herramientas en nuestra vida. Comenzamos con sabiduría. Ayuda a ver el interior de las realidades. ¿Cuánta falta nos hace eso, verdad? Poder comprender a fondo las realidades de este mundo. También nos ayuda a entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. ¡Wow! ¿Cuánta falta nos hace la sabiduría en nuestra vida? Vamos a pedirle al Espíritu Santo, a ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, a que nos brinde su sabiduría. Para eso mismo, para poder entender cuál es el proyecto de Dios en mi vida y a la misma vez en el mundo. Muchas veces no comprendemos qué es lo que Dios quiere en este mundo. Muchas personas se preguntan ahora en esto de la pandemia, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? Pidámosles al Espíritu Santo la sabiduría para poder comprender el interior de esta realidad y también poder saber qué favorece en mi vida al proyecto de Dios y en el proyecto de Dios en el mundo como tal. Y seguimos con ciencia. Conocer las cosas creadas por Dios. También descubrir la obra de Dios en la creación. Hoy más que nunca necesitamos de ese don, del don de ciencia. Porque tenemos que comprender que primero Dios es perfecto y creó la naturaleza de una manera perfecta. Y simplemente ponernos a meditar en cómo nos creó a nosotros. Cada célula, cada función de nuestro cuerpo. También su creación, la naturaleza, cómo subsiste con una magia tan hermosa, tan perfecta como lo es su creador. Y esto nos va a llevar también a que hagamos conciencia nosotros de cuánto daño le estamos haciendo a la creación del Señor. Pidámosles al Espíritu Santo
que nos brinda el don de la ciencia para poder cuidar, meditar, profundizar y conectarnos con Dios desde su naturaleza. Ahora vamos con el tercero. Fortaleza. Wow, es uno de los más que me gusta. Alienta nuestro ser. Nos ayuda a superar con fe las dificultades. Ayuda a sobrellevar las fragilidades del ser humano. Y también vence la tentación. Y una vez nos volvemos a preguntar, todas las veces que caemos en tentación, tantas tentaciones que nos enfrentamos día a día, y ver que tenemos una herramienta que podemos utilizar, que es la fortaleza, ese don de fortaleza. Muchas veces lo tenemos, no lo utilizamos, sabiendo que podemos vencer eso que tanto daño nos hace, eso que tanto nos aleja de Dios. Es muy interesante, porque sí, conocemos el don de la fortaleza porque lo mencionamos, pero profundizamos en él. Y vemos la importancia que esto tiene en mi vida, de poder vencer las tentaciones, de poder fortalecer mis fragilidades. Somos tan imperfectos. Y saber que el Espíritu Santo te quiere ayudar a que seas cada vez mejor, a que seas cada vez más agradable al Padre, es algo que no tiene precio. Seguimos con el don de consejo. Actúa como soplo en la conciencia. ¿Verdad que te ha pasado? Ayuda a ver y apoyar y cómo saber actuar. Ayuda a los demás. Anima a seguir la solución que nos lleve a Dios y el bien común a los demás. ¡Wow! ¿Cuánto no quisiéramos nosotros en los momentos de tomar decisiones cómo saber actuar? Y nosotros decimos, pero es que a veces la vida nos trae tantas encrucijadas que es tan difícil decidir si estoy bien, si estoy mal, si lo que hago afecta a los demás o no lo afecta. Y tener en ese botiquincito de herramientas el don de consejo. Que Dios ilumine tu vida para saber cómo actuar. Y que esa decisión que tú tomes no afecte a los demás. También esto nos ayuda en la conciencia a cómo profundizar y saber que las respuestas llegan a tu vida de una manera tan inusual. Muchas veces nos encontramos en estos problemas que no sabes qué hacer y de momento ese soplo en la conciencia que te dice cómo hacer las cosas o qué no hacer. Muchas veces sabes que estás mal y aunque quieres hacerlo, hay algo que te detiene. Creo que es el don de consejo, el que te ayuda a detenerte también y saber actuar, hacer bien. El quinto es entendimiento. Comprender la palabra de Dios y los misterios de la fe. Este don ilumina tu mente. ¿Cuántas dudas tenemos sobre la existencia de Dios? Sobre cuánto efecto hace la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces no comprendemos la palabra de Dios, la leemos y nos encontramos con unas palabras y con una teología que no cabe en nuestra cabeza. Solamente comprender el amor de Dios que es tan grande. Muchas veces nosotros como humanos nos quedamos así de pequeños. Porque no podemos comprender que Dios nos ama sobre todas las cosas. Y que ha dado hasta lo más preciado que Él tiene para llamar tu atención. Para que tú te conviertas hacia Él y llegues a la santidad. Y muchas veces nos encontramos con su palabra, que es la que nos dirige, la que nos lleva, y no utilizamos este don, esta herramienta tan hermosa que el Espíritu Santo te da y me da a mí también. Hay que pedirle al Señor el don de entendimiento
para comprender qué es lo que me quiere decir y qué es lo que Él quiere para el mundo. ¿Qué falta le hace al mundo? Este don. Seguimos con el temor de Dios. Muchas veces lo dejamos al final, siempre lo mencionamos y temor de Dios. Todito y temor de Dios. Ese es el primero que te saben, pero muchas veces no profundizamos en qué es el temor de Dios, que lo confunden muchas veces con el miedo, tenerle miedo a Dios. Pues no, vamos a comprender qué es el temor de Dios. Nos ayuda a nosotros a ver nuestro pecado, a reconocerlo. Confiar en la misericordia de Dios. Darle a Dios el primer lugar. Y te ayuda a huir del pecado. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros el temor de Dios? No es simplemente huir del pecado porque sí, sino huir del pecado porque reconocemos que le hemos fallado al amor de los amores, a lo más grande de nuestra vida, al que debe ser primer lugar. ¿Cuántas veces ponemos a Dios como primer lugar en nuestra vida? Si eso no está ocurriendo en tu vida y en mi vida, hay que pedirle al Espíritu Santo el temor de Dios. También para poder reconocer en qué yo estoy fallándole. Y también ver que eso que le estoy fallando me aleja totalmente de Él y de su amor, de su gracia. Y en fin, nos aleja del proyecto que Dios tiene para ti y para mí en nuestra vida. Y por último, la piedad. Nos abre a la ternura. Ponerme en los zapatos de otro. Salir de mi comodidad para ayudar a otros. En estos tiempos donde el egoísmo es el que reina, debemos pedirle al Espíritu Santo este don para que nos ayude a salir de nuestra zona de confort, porque muchas veces decimos, pero ¿y la iglesia dónde está? ¿Por qué no actúa? Porque tú y yo no le pedimos al Espíritu Santo el don de la piedad, de poder comprender, de poder ponerme en los zapatos de otra persona para poder, ¿verdad?, ayudar, para poder entonces sanar una necesidad o cubrir una necesidad que hay en el mundo. A la misma vez, a nosotros nos abre a la ternura. Nuestro corazón, que a veces es de piedra, que a veces es tan insensible, esto nos ayuda a bajar, ¿verdad?, esa dureza y empezar a ser más tiernos, más dóciles. ¿Vieron que estos dones del Espíritu Santo son sumamente importantes en nuestra vida? Que el Espíritu te los regala. Solo pide que lo invoques y que seas dócil a Él. Es importantísimo en nuestras dificultades, en nuestro día a día, poder utilizar, recurrir a sus 7 dones, que se nos fueron dados a todos nosotros los bautizados, y que los confirmamos, renovamos esa alianza con el Espíritu en nuestra confirmación. Esta es la oportunidad de acercarte al Espíritu de vida, que solamente quiere ayudarte, que quiere ayudarte a salir hacia adelante. ¿Qué esperas? Él quiere tocar tu vida. ¿Qué mejor que en este tiempo, en este taller de Pentecostés, puedas abrir tu corazón al Espíritu de vida? Ya conocimos la importancia de los dones del Espíritu Santo y ahora vamos a ponerlas al servicio de los demás. Pero te pregunto, ¿cómo yo pongo los 7 dones al servicio de los demás? Ustedes conocen la necesidad que hay en el mundo, que hay en tu comunidad, que hay cerca de ti o en tu familia. Busquemos Lucas 6, 36 al 38. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor.
La invitación de Jesús es muy clara, a que seamos misericordiosos como el Padre, que es perfecto, es misericordioso con nosotros. ¡Wow! ¡Qué grande!, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros ponemos en práctica o cómo nosotros hacemos esas obras de misericordia con los demás, ¿verdad? Así que quiero comenzar explicándoles qué es misericordia. Misericordia es sentir con el otro sus miserias y necesidades y como consecuencia de esa compasión, ayudarlo. Es esa amabilidad que tú tienes que tener, es abrir tu corazón a ver la necesidad del otro. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo, para que te llene, para que te pueda iluminar, para que te pueda dejar ver dónde está la necesidad de la otra persona que está a tu lado. Hay obras espirituales y hay obras corporales. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales? Cuando nosotros hacemos obras de misericordia espirituales es cuando intentamos mejorar la vida de la persona espiritualmente para ayudarla a ir al cielo. Cuando nosotros hacemos obras de misericordia corporales es cuando nosotros cubrimos las necesidades físicas de la otra persona o de tu prójimo. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia y cómo las ponemos en práctica? Vamos a comenzar con las obras espirituales. Número 1. Corregir al que se equivoca, pero es corregir con humildad, no con prepotencia. Enseñar al que no sabe, pero hay que enseñar con amor y con mucha paciencia. Aconsejar al que lo necesita. En ese momento, que llegue ese momento en cada una de nuestras vidas, hay que invocar al Espíritu Santo, que nos envíe el don del consejo para que nos pueda iluminar y aconsejar al que realmente lo necesite. Consuela al triste. Hay que invocar al Espíritu Santo para que mande el don de la fortaleza. Perdonar las ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el Padre Nuestro. Así que tenemos que perdonar las ofensas como nosotros también perdonamos. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a sanar, para que tú también tengas el mismo perdón. Así como tú perdonas, serás perdonado. Rezar por los vivos y los difuntos. Pero hay que rezar con fe, por el alma de ese difunto. Y hay que rezar con fe por los vivos, por la conversión de los pecadores. Soportar los defectos con paciencia. Qué difícil, eso sí que está difícil. Soportar los defectos con paciencia. Pero hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con la esperanza de que nosotros podamos corregir esos defectos también. Y con la conciencia de que ahí los demás tienen que también tolerarnos porque somos humanos. Pero también uno tiene que aprender a corregir esos defectos. Quiero comenzar a explicarle las obras de misericordia corporales con el pasaje bíblico del libro de Mateo, capítulo 25, del 35 al 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. En ese pasaje bíblico, Jesús describió todas las obras de misericordia. El amor que uno tiene que tenerle al prójimo y para cubrir cada necesidad. Y a veces somos tan egoístas que
queremos hacernos los ciegos ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tu vecino, ante la necesidad de tu comunidad, ante la necesidad de una iglesia, ante la necesidad de aquella gente que requiere un poquito de amor de tu parte, de nuestra parte. En ese pasaje bíblico, Jesús describe las obras de misericordia corporales, que son las siguientes: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar a los enfermos, visitar al preso, enterrar a los muertos. Porque es importante practicar las obras de misericordia, porque a través de ellas las personas se vuelven más sensibles de corazón y así pueden ayudar, comprender, amar y ser el reflejo de Dios por cada una de estas obras que se realizan. Así que, ya que conocemos cuáles son las obras de misericordia, vamos a ponerlas en práctica. Saquemos unos minutos para reflexionar. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos ser el reflejo de Dios en cada una de las obras de misericordia que podamos realizar. En este tema pudimos aprender cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo, cuáles son las obras de misericordia y cómo podemos utilizarlas en nuestra vida y también con ellos servir a los demás. Espero que esta información te sirva para vivir mejor Pentecostés. Y te invitamos a que sigas participando de nuestro taller virtual. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.